estado? Bien, espero que bien, que estén bien. Pues Bien, fíjense que, profe. ¿Y usted? pues ya, entonces, también bien, ahora sí que, luego apurado. Es que, ahora sí ¿Y que, eso? ¿eh? ¿Y eso por qué? Pues por las actividades académicas que tengo aquí, aunque estoy en casa y no en la escuela, fíjense que, pues creo que ahora sí tomé muchos grupos y sí es pesado. Entonces, sí, cuando tengo examen parcial, sí, luego, pues se han dado cuenta que falto al día siguiente, porque sí me pongo a calificar y luego es tardado. Es que sí, la parte de estar enfrente de la computadora sí cansa, sí llega a afectar la vista, quieras o no. Entonces, pues en fin, son cosas de estas que pues me hacen estar un poquito apurado, un poquito pues estresado, quizá, pero pues fuera de eso estamos bien, nada más. Se viene una semana de asueto, perdón, una semana, no, un día. Así que el día lunes no nos vemos. Bravo. Hasta yo ahora sí yo aplaudo, ¿no? También igual que los alumnos. No es porque no los quiera ver, sino simplemente, cómo caen bien ese pequeño día de más de descanso, ¿no? Entre comillas, descanso, porque termina uno haciendo cosas, pero ya no académicas, por ejemplo. Está como el Día de Muertos, ¿no? Que yo sí les dije, como que me desconecté, como que me hacía falta desconectarme un poco de la escuela. Y bueno, entonces, el lunes no nos vemos hasta el martes, ¿eh? Porque es oficial, el día 15 está dado, ¿vale? No de que, profe, no me conecté el lunes, no hay sesión, ¿vale? Ok, pues vamos a continuar con otro ejercicio, porque el tiempo avanza y todavía nos falta un tema muy largo, el tema que sigue, que es parámetros. Ese tema es un poco largo y pues pues ya se viene el tiempo encima, oigan, ya prácticamente en 4 semanas ya les voy a estar diciendo, chavos, el día del examen está el día, está a partir del 10 de diciembre al 20 de diciembre se apertura el tercer parcial. El 20 es el último día y es el día para nosotros, último día de clase, porque ya el 21 es sábado, me parece, y ya estamos de vacaciones. Así que, pues ya cerramos el semestre prácticamente el 20 de diciembre. Ya para el 21 ya estamos de vacaciones y ustedes tienen que estar evaluados con sus 3 parciales. En enero, pues llegamos a una que otra clase para dudas de la parte, ¿cómo se llama? De preparación para el extraordinario. Y ya, están los extraordinarios encima. Y después se vienen los ETS. Chicos que no reprueban o que les va bien, pues ya no hacen eso. Por ejemplo, miren, fíjense, apertura para registro de calificaciones extraordinarias es el mismo 20 y para cerrar calificaciones es el 5 de enero. ¿Qué quiere decir? Nosotros regresamos el 3 de enero y el 5 de enero, a más tardar, ya tengo que tenerlos calificados versión extraordinaria. ¿Sí me explico? Por eso ya enero prácticamente es regresar y hacer examen. Ya el semestre se ha terminado. Esperando una semana, creo, semana y media, ya está el ETS encima. Así que, pues vamos a apresurarle. Ya, así de rápido, ¿eh? O sea, ya esto ya huele a Navidad, ya huele a vacaciones, ya huele a terminar semestre. Y aparente dice, pues son 4 semanas, prof. Está a la vuelta de la esquina el semestre. ¿Ok? Entonces, pues vamos a darle velocidad. No tanto velocidad, sino más bien vamos a darle todavía, pues, ahora sí que, pues trabajo a temas que todavía nos faltan. Bien, seguimos el segundo ejercicio. Vamos a ver un segundo ejercicio. Vamos a hacer nuevamente otro entrenamiento de este tipo de temas, pero ahora cambia la condición. Fíjense, en la red mostrada me piden
encontrar el voltaje instantáneo. Cuando se refiere al voltaje instantáneo, chicos, es este dato. ¿Vale? Así no se me pierdan. Ay, es que no sé cuál es el voltaje instantáneo. Es este, el voltaje en el tiempo. Alias voltaje en el tiempo, en otra literatura le llaman voltaje instantáneo. ¿Por qué le llaman voltaje instantáneo? Ustedes se preguntarán, porque de acuerdo al tiempo que tú vas a evaluar, pues solamente es en ese instante el valor. No sé, vamos a suponer que aquí hay 3. Y cuando mido este tiempo, pues aquí ya vale -1. Entonces, en ese instante de tiempo, el voltaje vale tanto, 3. En este otro instante de tiempo vale -1. Cosas de esas. Y a esto nos referimos al voltaje instantáneo. No nos dice en qué tiempo quiere ese valor de voltaje. No lo dice. Por eso lo generaliza. Voltaje instantáneo. No es más que el voltaje VDT. Ahora, los valores eficaces, ¿se acuerdan de unas ecuacioncitas que vimos? Y las vamos a poner en práctica, que me piden la de corriente y la de voltaje y la potencia media consumida. Si les dice potencia media y no le dice consumida, no hay ningún problema. Normalmente, un elemento, fíjense, cuando circula una corriente por un elemento, genera una caída de voltaje. Pero aunque ustedes no lo crean, este elemento consume energía, lo que se le llama potencia. De hecho, el resistor, ustedes saben, es un elemento que por excelencia desarrolla potencia. Ya lo vimos. Entonces, pues se dice que este elemento consume potencia y la corriente tiene que suministrar esa potencia, ¿vale? Y a eso me refiero. Potencia media consumida. Recuerden que la potencia media prácticamente está cargada a la resistencia. Pero aquí podemos en juego alguna aportación de la bobina o de un capacitor. Ahorita lo vamos a ver. Y me dice, además me anexa el dato, considera una frecuencia de 314. ¿Vale? Bien, entonces, fíjense. ¿Por qué menciono que es diferente al circuito anterior, al circuito 1? Porque yo les mostré un ejercicio donde había una fuente de corriente directa, ¿se acuerdan de eso? Y 2 fuentes senoidales. Ahora ya no le pongo 3 fuentes, le pongo una. Pero esa fuente que le pongo, haz de cuenta que tiene 4 fuentes, una constante y 3 senoidales. Nada más que no están descritas de forma física. ¿Vale? Esto se hace a través de una corriente en el tiempo. Un valor constante, hagan de cuenta que tengo una fuente de corriente directa, a pronto, tengo una fuente senoidal, 1, tengo otra fuente senoidal, 2, y tengo otra fuente senoidal, 3, ¿sí? Entonces, repito, ya no le pongo que 4, que 5 fuentes en forma física, se lo pongo en forma de una suma de fuentes, de 4 fuentes, 0, 1, 2 y 3. Y solamente le pongo una resistencia y una bobina. Y me pide calcular el voltaje, vean el vector que abarca de aquí hasta acá, quiere decir que va a tomar en cuenta ambos elementos. Si lo hubiera señalado aquí con una flecha más pequeña, pues el prof se refiere al voltaje de la bobina, prof. Claro, aquí estoy señalando prácticamente de los 2 elementos que están en serie. ¿Vamos bien? Ok. Listo. Así que esta corriente está en términos de una suma. Este le voy a llamar corriente 0 y es un valor constante. A este le voy a llamar corriente 1 por la fuente 1 y va a manejar una frecuencia omega 1. Véanlo. Aquí está omega. Luego tengo un tercio del seno de 3 omega t más 70 grados. A este término le voy a llamar segundo término, aunque ya llevé 3, pero a este le llamé 0. Va a tener una frecuencia omega 2 que equivale 3W, 3W, y aquí solamente vale una W. Y aquí tengo un décimo del seno de 5W o 5 omega en el alfabeto griego. W3,
que es igual a 5W. Y este va a ser mi término 3. Quiero que observen que estos términos senoidales, que son 3, noten que la magnitud va disminuyendo. 5, ahora vale un tercio, y ahora vale un décimo. Va disminuyendo, pero la frecuencia va cambiando, va aumentando. Hay un ángulo aquí, y aquí no hay ángulo acá. Vamos a suponer, porque no lo dice el ejercicio, que esto es una serie de Fourier que proviene de una función X, ¿vale? Entonces visualícenlo también como una posible serie de Fourier. Ok. El término I0 se le llama constante, y a los IN, recuerda que N vale 1, vale también 2, y vale también 3, porque tengo 3 términos. Como yo tengo 4 términos, contando con el 0, cuando me dice encuentre el voltaje instantáneo, ¿saben qué, jóvenes? Voy a tener que hacer el semejante. Es decir, si yo tengo una corriente 0, pues voy a tener que calcular un voltaje 0. Si yo tengo una corriente que tengo 3 términos, entonces yo voy a calcular un voltaje que también va a tener 3 términos. Y juntos, y 3, juntos, le voy a llamar voltaje instantáneo. Por ejemplo, esta es una corriente instantánea, ¿vale? Así que la misma forma que excitó es la forma similar que yo voy a obtener como respuesta. Me adelanto. Aquí está. Vean el voltaje instantáneo que me piden. Si observan, 1, 2, 3, 4 términos, al igual que la fuente de corriente. Entonces, si tú estás excitando con 4 términos, tu respuesta, en este caso de voltaje, también debe tener 4 términos. ¿Ok? No pierdan de vista eso. Sale, vale. Perfecto. Para calcular el término constante, porque este ya lo tienes, ve tu esquema, ve tu función, ¿verdad? Ve la respuesta de corriente, o más bien la excitación de la fuente de corriente. Este término ya lo tienes. Entonces, con la red auxiliar de corriente directa, jóvenes, voy a calcular el voltaje V0. Veamos cómo lo hacemos. Cuando pongo I0, es porque voy a considerar que la fuente vale 10 amperes. Aquí está. I0 vale 10 amperes. Entonces lo pones aquí. Como una bobina se comporta ante corriente directa como un corto, sustituyes la bobina por ese corto. Vean cómo la bobina va y va. Y entonces únicamente te queda 20 ohm. Está facilito. Calcula el voltaje. Pues entonces sería la resistencia por la corriente que entra, en este caso, o que circula, es la corriente I0. 20 por 10 amperes te va a dar 200 volts, y a este le vas a llamar voltaje cero. Ya lo tengo. Ven que alguna lo comenté el día de ayer. La red auxiliar es de la red más fácil que se calcula. Ya la red auxiliar de corriente alterna, la de corriente directa. La de alterna es más chamba, pero la red auxiliar de corriente directa se obtiene, digamos, por ahí, de volada. Se obtiene rápido. ¿Vamos? Ok, entonces, no hay mucha chamba que digamos en la red auxiliar de corriente directa. En cuanto a análisis me refiero. Cuando pasamos a la red auxiliar de corriente alterna, me dice, fíjense, ya lo ocupé en la red auxiliar de corriente directa. Ahora, en la red auxiliar de corriente alterna, me dice, toma en cuenta los términos senoidales. ¿Cuántos tengo? 1, 2 y 3. Como tengo 3 fuentes senoidales y todos están a diferente frecuencia, observa, W, 3W, 5W, a esto se le llama multifrecuencia. Este ejercicio, nuevamente, no lo mencioné al principio, está catalogado como multifrecuencia. Ahora, ¿qué hacemos?
Esa es la parte que yo les decía, híjole, chavos, es la parte tediosa, la parte mecánica, repetitiva, sistemática, que hay que hacer para cada una de las fuentes. Voy a hacer 3 procesos, en pocas palabras, para las 3 fuentes. Y voy a aplicar la superposición. Primero voy a obtener una respuesta para esta fuente. Después voy a obtener otra respuesta para esta otra fuente. Y después voy a tener otra respuesta para esta otra fuente. En pocas palabras, con la red auxiliar de corriente alterna, voy a obtener 3 respuestas de voltaje, que son las que se ponen aquí. Esta respuesta se debe a la fuente 1, a la corriente 1. Esta respuesta se debe a la corriente 2. Y esta última respuesta, voltaje 3, se refiere a la corriente 3. Entonces, como bien decía, por cada término que te pongan en tu serie, porque esta es una serie, ¿verdad? Vas a tener también que poner tu respuesta como una serie, con 4 términos, el constante y los 3 senoidales, 1, 2 y 3. Para conocer cada una de las respuestas, voy a aplicar el teorema de superposición. Voy a considerar primero la fuente 1, después la fuente 2 y después la fuente 3. ¿Vale? Ok, veamos. Como ustedes pueden ver, ahora le llamo IN. Tengo la resistencia de 20 y tengo mi bobina original. Aquí la bobina no le pasa eso del corto o del circuito abierto a un capacitor. Eso no ocurre porque ya estoy energizando con corriente alterna. Y aquí le pongo en forma general el voltaje N. Aquí tengo una Z general o ZN, como quieras llamarle, que vale 20. Recuerda que a 20 no le afecta la omega. En cambio, a la bobina, recuerda que es J omega L. Tenemos J omega y la L vale 0.05 Henry. La pregunta es, profesor, ¿por qué no sustituye el valor de omega? Espérate, vamos por partes. ¿Cuáles esas partes? Vamos a trabajar la superposición, como bien les dije. La superposición implica que voy a trabajar la fuente seleccionada. Por ejemplo, voy a trabajar la fuente 1 y las demás no las considero, mucho menos el término constante. O sea que de 3 fuentes senoidales, prof, nada más va a tomar en cuenta una. Sí, voy a hacer el trabajo una por una. Híjoles, prof. Y a esto me refiero a la parte mecánica, que se vuelve para algunos, ay, profe, es repetitivo. Sí, va a haber cambios, pero tiende a ser repetitivo. Veamos. Pero que esto no los agote. Al contrario, puede ser un tema que pues se resuelve muy fácil, aunque representa una parte muy mecánica, muy repetitiva. Observen. Cuando digo que voy a utilizar la fuente 1, cosa que aquí no la puse, ahorita la checo, fíjense, la fuente vale 1, vale 5, aquí lo pongo, la corriente 1 vale 5 seno de omega t. Aquí me faltó aclarar que es esto. Vientos. Perfecto. La omega te dice el ejercicio, porque tú dices, oiga, prof, ¿y la omega? ¿Tampoco voy a trabajar 3 omega? No, espérate. Te tienen que dar el dato de la omega. 314. Así que esta W vale 314. Pero le llamé W1 porque la fuente es 1. Su frecuencia 1 vale W y W vale 314. Esta fuente la puse en forma, ahora sí que polar, pero es lo mismo que viene de la forma en el tiempo. Aquí puse la corriente, aquí está mal señalado. Permítanme. ¿Por qué, profe? Es que aquí debía haber puesto corriente 1 en el tiempo. Y cuando lo paso a forma fasorial, ¿verdad? Es 5 y no tiene ningún ángulo de desfasamiento. 5 amperes. La Z1, ¿verdad? Ahora este es 1, ¿verdad? Porque estoy con la primera
esta es la corriente 1, hagas de cuenta. Entonces Z1, ve como la corriente 1, pues aquí sí coincide con la mayúscula, porque la corriente en el tiempo la voy a pasar a forma fasorial o polar. Así que Z1 lo voy a convertir 20 más J por W, vale 314 por 0.05. Entonces voy a tener 20 más 15.7 J ohm. Para calcular el voltaje es una ley de Ohm, impedancia por corriente. Muy similar aquí, miren. Nada más que aquí no puedo llamar impedancia porque no es tal, sino es una resistencia por corriente. Aquí ahora es impedancia por corriente. La impedancia 1 ya la tengo calculada, 20 más 15.7. Y esta corriente 1, pues nada más tiene 5. 5 por 20 te da 100 y 15.7 J por 5 te da 78.5 J. ¿Cuánto te da en forma fasorial? Para esto, la forma rectangular que ya tienes, no seas malito, pasa a la forma fasorial. Eleva la parte real al cuadrado, más elevas la parte imaginaria al cuadrado y le sacas raíz. Y te va a dar 127. El ángulo lo obtienes como tangente a la menos 1 de la parte imaginaria entre la parte real. Yo noto que este número imaginario es positivo y seguramente el ángulo que te tiene que dar es positivo. Listo, eso es todo. Si yo lo quiero pasar al tiempo, cosa que lo hice más adelante, este voltaje 1 ya al tiempo sería así, mira. 127.13 seno, ¿de quién? De WT, mira. WT, pero ahora, por culpa de la bobina, generó un desfasamiento que vale 38.13. Por eso es importante que una vez que tengas el voltaje en forma rectangular, no seas malito, pásalo a forma fasorial para que yo haga notación en el siguiente proceso, ya lo ponga en el dominio del tiempo. ¿Sí ven? Algo igual como aquí, mira. Tengo el dominio del tiempo, lo paso a fasorial, tengo el resultado en rectangular, paso a fasorial y de fasorial al tiempo. Si observas esa conversión, ve, tiempo a fasorial. Primero, tiempo a fasorial. Haces tus operaciones, pum, pum, papas. Llegas a una forma rectangular, pásalo a fasorial y después al tiempo. Aquí es la parte al revés, ¿sí me explico? El chiste es tener el empate. ¿A qué me refiero al empate? A que si tú te están dando una corriente en el tiempo, oye, pues la respuesta también dala en el tiempo, ¿no crees? Y para ello tuve que hacer la conversión. Tiempo fasorial, fasorial tiempo. O polar tiempo. Y listo. Ese proceso lo tenemos que hacer. Ok. Y ya acabé la fuente 1. Órale, prof. Ya la fuente 1 me dio el valor del voltaje 1. Lo puedes ver aquí. Aquí está el voltaje 1, rectangular y polar. Y aquí está el voltaje 1 en el tiempo. Ahora, seguimos con la segunda superposición. Fíjate que voy a eliminar esta. Ya la trabajé, ¿no? Ya no la ocupamos. Ya trabajé este dato. Ahora, deja vivir la fuente 2, porque la voy a trabajar. Y la fuente 3, síguela ponchando. Síguela eliminando. Voy de uno en uno, como ustedes pueden ver. Eso se le llama superposición. Ve, ¿cómo elimino esta? Esta, no se diga este no se diga, este ya está descartado desde mucho antes. Ve, voy avanzando. Ahora me quedo con este. Y estas dos me las chuto. Solamente tengo que quedarme con este. Y eso es la superposición. Ahora, veamos. No lo puse aquí, vamos a ponerlo de color verde. La corriente 2 en el tiempo va a ser igual a un tercio, si no mal recuerdo, es un tercio seno, es un tercio del seno de 3W, y creo que ya me pone un ángulo, más 70 grados, okay. Más 70 grados. ¿Qué es lo que tienen que hacer, estimados alumnos? Pasarlo a forma polar. Y entonces esta I2T se vuelve como I2 mayúscula. Vean el tercio, que es la magnitud, y el ángulo de 70.
A esto se le llama forma polar. Ahora, ¿qué hay con la frecuencia? Como es la fuente 2, le voy a llamar W2 y W2 vale 3 omega. Aquí lo puedes ver. Vas a multiplicar 314, porque W vale eso, por 3 y me da 942. Perfecto. Aquí sustituyes en la impedancia general, ahora ya no es Z1, le vamos a llamar Z2 y vale 20, J más J, W, pero W ahora vale 942. El valor de la bobina no cambia, 0.05. ¿Qué pasa? De que ahora tenemos 20 más una impedancia que ha aumentado. De 15.7 aumentó a 47.1 J. Y esto fue porque la frecuencia angular aumentó. Ahora, ya que tengo la impedancia, entonces, por ley de Ohm, voy a calcular el voltaje 2, que es la impedancia 2 por la corriente 2. Como la impedancia 2 la tengo en forma rectangular, conviene que la corriente 2, que la tengo en forma polar, la pases a rectangular. ¿Y cómo se hace eso? ¿Se acuerdan? Es un tercio del coseno del ángulo más J, un tercio del seno del ángulo, 70 grados. Cuando hagan esta operación, que le llamamos trigonométrica, entonces vas a obtener la forma real y después la forma imaginaria, ¿vale? Entonces con su calculadora multipliquen un tercio por el coseno de 70 y te va a dar esto. Luego J, esta J no importa si la pones al principio o al final, yo la puse al principio para dar parte que esto es un número imaginario, es un tercio, la magnitud del seno de 70 grados. Si te da positivo, ponlo, o te da negativo, lo tendrás que poner aquí. Así que de esta forma paso de polar a rectangular a través de la forma trigonométrica. Perfecto. Como tengo entonces que la impedancia 2 es un número rectangular y ahora la corriente 2 también lo tengo como rectangular, pues nos echamos el producto de dos formas rectangulares. Ya saben que es 20 por este otro, y 4.7 por J por este, y 4.7J por punto 313J. Esto lo hacemos con la calculadora, ya tenemos la facilidad de contar con una calculadora que te resuelve productos, sumas de estas divisiones de números complejos, y resulta que nos dio, por eso aquí ya no ven el procedimiento, ¿no? Antes lo hacía a mano, ahora hago uso de la calculadora, perdón, y la calculadora me arroja menos 12.482 parte real, más 11.582J, parte imaginaria. Como bien saben, no sean malitos, la forma rectangular, pásenla a forma polar. ¿Cómo lo hacemos? Elevas la parte real al cuadrado, le sumas la parte imaginaria al cuadrado y le sacas raíz a esa suma de esos términos al cuadrado. Y te va a dar la magnitud. Después sacas el tangente a la menos 1 o también arco tangente, como quieras llamarlo, del ángulo o del argumento de la parte imaginaria, 11.58, con todo y signo, entre la parte real, con todo y signo. Por esta razón, ustedes pueden ver que el signo, el ángulo es negativo, por culpa de este amigo. Perfecto. Así que, jóvenes, si yo quiero convertir a el tiempo, la forma fasorial, voy a poner el voltaje en el tiempo 2, va a ser a la magnitud 17.02, si ven, seno, ¿verdad? De, aquí hacemos un alto y checa cómo estamos excitando. 3 omega. Ah, sí, cierto. Aquí me faltó T, perdón, discúlpenme. Aquí va T. 3 omega, ahorita que me estoy fijando. 3 omega T. ¿Hay un ángulo? Ah, sí, cómo no. Es menos 42.85. Y listo. Ya pasé el voltaje fasorial
forma polar al tiempo. Aquí son volts. Este es voltaje 1. Igual a tanto. Seguimos avanzando. Ya acabé la fuente 2. Ahora voy con la fuente 3. Híjoles, prof. ¿Sí? Ahora resulta que le digo bye bye. La fuente 2 ya la ocupé. Y dejó vivir a la fuente 3. Pero vean cómo tengo eliminadas la 1 y la 2, ¿eh? ¿Desde cuándo ya la había eliminado? De hecho, la red de corriente alterna, no permite no permite entrar a para pronto. Entonces, aquí está mi tercera superposición. Son 3 superposiciones porque tengo 3 términos. Vas a trabajar el término de la fuente 3, pero las otras 2 las chutas, ¿eh? Las eliminas. Eso es la superposición de 1 en 1. Vas a trabajar las fuentes de 1 en 1. ¿Y qué pasa con las demás? Pues las quitas, las eliminas. Por eso te digo, va de 1 en 1, ¿eh? No de que, sí, ya quité la 5, pero me quedo con la fuente 2 y la fuente 3. No, no, no. Todas se van, menos la que vas a trabajar. Ok, perfecto. Entonces, vamos a la corriente 3. Vamos a ponerla aquí. Corriente 3 en el tiempo, si no mal recuerdo, es 1/10 de la función seno, pero aquí me dice que es 5WT. ¿Y qué más? Me faltó algo más. Espérenme. Más 160 grados. Tiene un ángulo muy grande. 160 grados. Perfecto. Chicos, como lo he mencionado, dame la forma fasorial o polar. Sí, prof. 1/10 es la magnitud y el ángulo cis de 160 grados. Ya, prof. Muy bien. Perfecto. Vean qué tan fácil se obtiene la forma polar. Ahora, por lo mismo que voy a trabajar la forma rectangular, te recomiendo que la forma polar la pases a forma rectangular. ¿Cómo? Como lo mencioné acá arriba, a través de la forma trigonométrica. Aquí está. 1/3 de coseno. Aquí igual sucede. Vas a sacar 1/10 del coseno de 160 grados y te va a dar esto. Y luego obtienes 1/10 J por 1/10, ¿verdad? De el seno de 160 grados. Y esa es la parte imaginaria. Listo. Chicos, entonces esto lo puede hacerse en la calculadora o a mano, mostrando la forma trigonométrica. Perfecto. Ahora va el cálculo de Z3. 20 más J. Pero date cuenta que W ya no vale 314, mucho menos 942. ¿Cuánto vale? 5 mega. Y le voy a llamar W3. Cuando yo multiplico 5 por 314, porque W o bien omega vale 314 por 5, te va a dar 1570. Como puedes observar, la corriente sigue aumentando. Entonces, este aumento de frecuencia se va a observar aquí. Por lo tanto, la impedancia de la bobina, el de la resistencia, sigue siendo la misma, mira. Sigue siendo la misma resistencia. Y en cambio, observa cómo la impedancia de tu bobina sigue aumentando, porque está en forma proporcional, directamente proporcional al valor de la inductancia. Si esta omega aumenta, pues este número imaginario aumenta. Y este número imaginario es la impedancia de tu bobina. Ahora pasó de 47.1 a 78.5. Todo por haber aumentado la frecuencia. Perfecto. Como ustedes pueden ver, la impedancia va a cambiar de acuerdo a la frecuencia de tu fuente. Vamos a multiplicar por la corriente 3. La corriente 3 preferí trabajarla en forma rectangular. Bueno, lo ponemos en forma rectangular. Hacemos esta operación de números complejos, multiplicación de números complejos en la calculadora y nos dio menos 4.529 menos 6.0
0.620J. Otra de las recomendaciones, como has estado observando, es que esta forma rectangular, pásala, no seas malito, pasa a la forma polar. Sí, prof. Aquí lo puedes ver, 8.02 cis del ángulo de 55.62. Ahora, este voltaje 3, vamos a pasarlo al tiempo. ¿Te parece? Bien. ¿Cómo quedaría en el tiempo? Pues le pones voltaje 3 en el tiempo, va a ser igual a 8.02, esa es la magnitud, seno de 5 veces omega t más este ángulo 55.62 y cierro el paréntesis. Volts. Qué interesante. Vean el procedimiento. Tiempo a polar y polar a tiempo. O sea, regreso a la misma condición de tiempo. Y hasta aquí hemos terminado la red auxiliar, prácticamente la red auxiliar de corriente alterna. ¿Qué es lo que sigue ahora? Pues obtener el voltaje instantáneo. El voltaje instantáneo ya implica sumar los 4 términos. El constante, que me dio 200, el primer término, debido a la fuente 1, si te acuerdas, como aquí ya lo convertí, ¿verdad? 127.13 seno de omega t, sí de 38.18, aunque aquí ya reemplacé el valor de omega. Perfecto. Puedes ver que en el segundo voltaje tiene 17.02 seno de 3 omega. 3 omega vale 942. También aquí está reemplazado. ¿Vale? Y aquí está el ángulo de menos 42.85, lo puedes notar aquí. Más este 8 que acabo de obtener, 0.02, seno de 5 omega. 5 omega, te diste cuenta que nos dio 1570 por el tiempo. Más el ángulo de 55.62. Cierras paréntesis y esto es voltaje. A esto le llamamos voltaje instantáneo y comprende 4 términos. La red auxiliar de corriente alterna termina hasta aquí. Y ya la unión de todos los términos se le llama voltaje o corriente instantánea. Perfecto. Por lo tanto, podemos decir que el voltaje instantáneo ya está encontrado. Ahora me falta determinar la corriente eficaz, el voltaje eficaz y la potencia media. Eso se hace a través del formulazo. Estas son las formulitas, mira. Aquí puedes ver las fórmulas para obtener la corriente eficaz, voltaje eficaz y la potencia media. Por ejemplo, la fórmula de la corriente eficaz es I0 al cuadrado más 1/2 de la suma de los términos senoidales. ¿Te acuerdas que fueron 3 términos senoidales? Entonces, es n igual con 1 hasta la suma de los 3 términos. Recuerda que esta era una n mayúscula. Revisa la fórmula. La n mayúscula te dice el número de términos. ¿Cuántos tienes? No, pues que 3. Por la corriente n, 1, 2 o 3 al cuadrado. Por ejemplo, tienes que la corriente I0 vale 10. Este es un dato que tapé, perdón. Ya, la estoy destapando. Es que fue para explicar la superposición. Como me pide la corriente eficaz, pues voy a sacarla de este dato, de la fuente de excitación. I0 vale 10 y la fórmula te dice que lo saques al cuadrado, lo pongas al cuadrado. Más 1/2, ahora voy a poner cuando n vale 1, entonces me voy a referir a la corriente 1. Recuerda que esta es la corriente 1 al cuadrado. La corriente 1 al cuadrado, más bien, la corriente 1 ¿cuánto te da? No, pues que 5. No es que me dé, me están dando ese dato, 5. Aquí sustituye 5. Más, recuerda que es una suma, más la siguiente término, pero que pues recuerda que n va incrementando. Si este ahora es 2, es la corriente 2, pero al cuadrado. ¿Y cuánto la vale la corriente 2 al cuadrado?
Ah, pues es un tercio, ¿ok? Entonces vas a poner un tercio al cuadrado. Más, porque recuerda que este contador va a llegar hasta 3, porque solamente tengo 3 términos senoidales. Ah, ok. Y entonces sería más de la suma, corriente 3, porque n ahora incrementa a 3 al cuadrado. ¿Y cuánto vale la corriente 3? Un décimo al cuadrado. Cierras corchete, porque eso está multiplicado por un medio. Haces la raíz de estos términos y fíjate que me da 10.60. Nota que es un valor aproximado al término constante, ¿eh? El término constante fue de 10 y da la casualidad que tiene 10.6. El punto 6 prácticamente se está obteniendo por la suma de estas fuentes, que aportan poca participación. ¿Ven? Punto 6. Ahora, seguimos avanzando. Para el voltaje eficaz, voy a, ahora sí que trabajar la respuesta. Me pide que es el voltaje 0 al cuadrado. Ah, entonces ponemos 200 al cuadrado. Más un medio de la suma de n igual con 1 hasta 3. Porque también debo de tener 3 términos de voltaje. Perfecto. Muy bien. Así que buscamos el voltaje 1. Recuerda que n vale 1. Entonces, este Bn se convierte en 1 y este está al cuadrado. Más de la suma, ahora n incrementa a 2, voltaje 2 al cuadrado. Luego n incrementa a 3 y ahí termina. Más, porque esto es una suma, del voltaje 3 al cuadrado. Esta suma se va a multiplicar de términos por un medio. Por eso le tengo que poner corchete o bien paréntesis de un medio. Ubica los diferentes valores. Por ejemplo, para B1, 123.13, lo elevas al cuadrado. Para la fuente 2 o término 2, 17.02, lo elevas al cuadrado. Y para el tercer y último término, voltaje 3, es 8.02 al cuadrado. Todo eso, ay, aquí me faltó un corchete. Aquí miren, aquí me falta un corchete, lo vas a multiplicar. Sumas al cuadrado de estos términos y lo multiplicas por un medio. Y luego lo sumas por 200 al cuadrado y le sacas raíz. Y fíjate que me dio 219.67, un poco más que 200. La aportación de 19.67 se refiere a estas tres fuentes. Ok, pues jóvenes, ya tengo el voltaje y corriente eficaz. Ahora vámonos con la potencia media y se le llama potencia PM. Si te das cuenta, vamos a hacer el producto del voltaje por corriente. Así que voy a hacer uso del voltaje 0 por la corriente 0. Vas a notar que es 200 por 10. Son 2000. Perfecto. Ahora, dice un medio de la suma de n igual con 3. ¿Por qué 3? Vuelvo a insistir, tenemos tres términos. Voltaje 1, aquí va a ser voltaje 1 por corriente 1 coseno, te pide que sea el ángulo del primer término. Ah, el ángulo del primer término no tiene, prof. Pero, perdón, es del ángulo del coseno. Este alfa es el ángulo del voltaje. No te vayas a confundir. El ángulo del voltaje es 38.13. Aquí pones 38.13 menos beta. Esta beta es el ángulo de la corriente. Y la corriente no me dio ningún ángulo para el primer término. Entonces puedes ver que aquí hay un 0. Más el voltaje 2 por la corriente 2 coseno del ángulo. Este ángulo sería ángulo 2, pero es el voltaje. Y este es menos, de acuerdo a la fórmula, beta 2, es decir, del ángulo de la corriente. Por ejemplo, el voltaje vale 17.02 y date cuenta que la corriente 2 vale un tercio, aquí lo estoy viendo, un tercio. Haces el producto, pero
lo vas a multiplicar por un coseno del ángulo. Este primer ángulo, no se te olvide, es del voltaje. Aquí está, menos 42. Menos el ángulo de la corriente. Recuerda que beta, acá estoy, perdón. Beta es el ángulo de la corriente. Lo vimos en la fórmula. Y el ángulo de la corriente es 70 grados de la segundo término. Así que por aquí puedes ver un 70 grados negativo por la diferencia. Este es el voltaje 3 por la corriente 3 coseno de alfa 3 menos beta 3. Alfa 3 es el ángulo del voltaje del último término. Aquí está. Y beta 3 es el ángulo del término de I3, 60. Son positivos. Y aquí entonces, de acuerdo a la fórmula, es menos 160. Haces toda esta operación sototota, perdón por el término, haces toda esa operación sota y te va a dar 2248.8 watts. Y el circuito ha sido resuelto. O el problema. ¿Sí observan? Entonces, jóvenes, en este tema, pues no hay mucho pierde. Fíjense, esta es la estructura mecánica que les decía. Lo mismo que apliqué para la fuente 1, lo haces para la fuente 2 y lo haces con la fuente 3. Claro, van a cambiar los valores porque pues la frecuencia cambia, también cambia la magnitud de la corriente, no es la misma magnitud para el primer término que para el segundo o que para el tercero, y la frecuencia va cambiando, por eso le llamamos multifrecuencia. Y además, en el primer término no te dan ángulo, en el segundo ya te dan un ángulo y después te dan otro ángulo que va aumentando y aumentando y aumentando, ¿vale? Y entonces, pues así como tienes 4 términos de corriente, la respuesta del voltaje llamado instantáneo también va a comprender 4 términos. Cuando tengo la oportunidad, como bien dije en alguna ocasión, de simular este circuito o cualquier circuito del tipo de multifrecuencias, yo primero les explico a los alumnos que lo obtengo de forma individual. Vamos a tratar de llegar a esa práctica o a esa demostración, porque la tengo como versión demostración. Vamos a llegar a esa demostración en vivo y en directo. Para eso, pues yo creo que no, en este día o en este fin de semana, ya les voy a ir proporcionando la práctica 4, que está rezagada. Esa es de potencia. Ya en alguna ocasión le expliqué, ¿se acuerdan? Está rezagada. Yo creo que la voy a pedir para el día viernes de la siguiente semana. Está sencillita a mi punto de vista y la hacen en equipo. Pero bueno, mientras ahorita descansen con el fin de semana. Ya esa va a aparecer en la siguiente semana. Ahorita no se me preocupen. Ahorita aprovechen este día de asueto para que entonces renoven energía, recarguen energía, yo no sé, van a utilizar un cargador, algo así, para que estas 4 semanas que queden, cerremos con broche de oro. Y ustedes, como tanto su servidor, nos vayamos contentos, nos vayamos, ahora sí que ustedes, el granito o la aportación que yo deseo en ustedes, o el granito de arena que yo me puedo permitir decirles que yo quisiera aportar, es que pues se les quedara algo de conocimiento sobre esta área, sobre esta materia o de esta asignatura. Esa es mi aportación, que ustedes aprendan y que de los errores se aprende y pues esta materia pues es parte pues de sus materias de electrónica que van a llevar. Es base y creo que la forma organizada de cómo yo les muestro mi trabajo les puede servir para las demás materias. Y sobre todo el análisis, ¿no? Que ustedes van empoderándose y empoderándose cada vez más, ¿de acuerdo? Entonces, pues mi idea es esa, aportar un granito de arena. Ok, pues tenemos un tercer ejercicio, no sé si quieren que lo veamos, o porque este está interesante, está pesado, déjenlo platico nada más. Este ejercicio son de los ejercicios pues que los maestros de circuitos no los ponemos en un examen de TS, porque se lleva su tiempo. Aquí en este ejercicio, a diferencia de los otros dos que llevamos, es que ahora yo les pongo en forma gráfica
función o el voltaje o corriente, en este caso es voltaje. Y aquí el alumno, lo que tiene que hacer el alumno es obtener su serie de Fourier. Ay, profesor, ¿nos va a pedir obtener la función de Fourier? Bueno, en este ejercicio sí, pero en un examen o ETS no lo hacemos porque se lleva su tiempo. Así que cuando tengas esta función, vas a armar tu serie de Fourier. Miren, como está aquí, sopas. Hagan de cuenta que esta serie fue esta. Entonces, el alumno primero tiene que trabajar de una forma matemática para llegar a esto. Y una vez que llega a esto, ¿qué creen? Todo esto que hicimos, ay, profesor, vas a tener que hacerlo. O sea que te vas a llevar un ratito, un buen ratito en resolver el ejercicio. Porque lo primero que tenemos que hacer es llegar a la serie de Fourier y vas a tener que integrar algunos coeficientes, sopas, profesor. Sí, por eso este tipo de ejercicios como el 3 son en este sentido pues más laboriosos y en un examen pues es la muerte. Yo prefiero, bueno, tanto así que hay compañeros que ni lo explican, porque dicen, estos ejercicios no los vemos. Yo sí los veo, aunque sea uno, como bien les dije, aunque sea un ejercicio y esté así por escrito, yo lo explico, porque ya me lo he echado a capela y sí me tardo. Esto me he hecho a capela y me tardo. Fíjense, nada más llego a la serie Fourier y todavía me falta, miren, que la red auxiliar, que la red de corriente alterna, y vean la parte mecánica que les digo. Todavía, prof. Y luego tienes que armar tu corriente. Y luego que la corriente eficaz. Aquí no me pidió voltaje ni potencia media, que bueno, no faltaba más. Pero este reactivo está pues apto para que el alumno determine la función, perdón, la serie de Fourier. Este es el otro caso. ¿Se acuerdan que platicaba de los casos? Uno, que no está aquí cuando te pongo físicamente las fuentes. Dos, cuando te pongo una serie de Fourier. Son los dos casos que hay. Esto, este aquí no te dice de qué función viene. Si es de una triangular, si es de una rampa, si es de una cuadrada. No te dice, no dice. Aquí, aquí sí ya te dice. Sopas. Viene esta serie de Fourier que yo obtenga, viene de una función cuadrada. Y ustedes saben que la serie de Fourier es buscar una composición de términos senoidales que al sumarlos se asemeje a la forma de onda cuadrada. Recuerden que entre más términos tengamos, más vamos a conformar la señal cuadrada. Con estos poquitos términos, difícilmente conformo la señal cuadrada. O no difícilmente, ya empiezo a medio a conformar. Y fíjense que en Spice, eso es lo que también nos ayuda, a que yo les grafico varios términos y ya hasta tengo la forma cuadrada. Con 3 términos basta, porque de por sí se vuelve tedioso. Por lo regular, los ejercicios que yo propongo son a máximo 3, 4 términos, incluyendo el término constante. Aquí no hay términos constantes, se quedan 3 términos, pero no más. Ya no pongo ni un quinto término, ni un sexto, nada, nada, nada. Ya con 3, cuando mucho, 4, como sucedió acá, miren. Acá tengo 4 términos. Acá. 1, 2, 3, 4. No más términos. No más. Cuando mucho 4. 3, 4 ando en eso. Ya un quinto, un sexto ya no lo pongo, porque se vuelve repetitivo. Ya no tiene sentido. Entonces, el tercer ejercicio implica, jóvenes, obtener la serie de Fourier. Y aquí les indico algunos pasos, o más bien los pasos para llegar a esa famosa serie de Fourier. Pero son las dos. ¿Le seguimos o le dejamos? ¿Qué dice el público? Ahora sí que no me contestan. Creo que me sigo.
O ya se fueron a comer. Otra vez me dejaron abandonado. No, aquí estamos, profe. No, profe, pues ya, yo creo ya, ¿no? Ya para que descansemos todo. Mañana ¿verdad? para ir a comer ya. ¿Cómo que mañana? ¿Mañana sábado? Si mañana es sábado. Digo, el lunes, O sea, el lunes. El lunes, el Ah, lunes. No, el oiga, martes. Lunes es libre. Ahí se ve el tampoco hay cansancio clase. mental, profe, ya ve. Sí, sí, el desvelo y el Ah, Hasta el martes, martes, ¿no? hasta el martes. ok. Bueno, pues le dejamos aquí. Vale. Chile que yo también estiro las patitas. Ajá. Y por ahí un poquito más tarde me echo un taco. Porque son las 2. Sirve que voy por las tortillas. Por ahí, Sí, profe, provecho. Gracias. ándele. Bueno, pero ahorita no voy a comer, como más tarde, 2:30, 3, es la hora por lo regular que yo como, porque pues yo acabo a las 2:30 y ya me acostumbré. Ahorita ni hambre tengo, hasta las 2:30, 3 ando comiendo. Sale, chicos, entonces le dejamos por el día de hoy. Fíjense que este apunte lo voy a subir al Classroom, como lo he estado haciendo. Ahí si tienen la oportunidad de darle una revisada, que quién sabe, al 3, para que cuando yo le explique lo avance más rápido. Está interesante, ¿eh? Esto de las integrales, cómo me fascina. Se pone rudo. Afortunadamente son senoidales las integrales. Entonces, no es mucho problema de que, porque luego hay unas integrales bien tremendas, bien cañonas, que yo hasta dije, ay, me hacen hasta sudar, pero afortunadamente son integrales senoidales, porque fíjense, son constantes, la función es constante. Bueno, luego os lo explico eso. Entonces, si tienen la oportunidad de darle una revisada, se los agradecería, y con esto yo podría avanzar más rápido. Pero espérenme, voy a pasar lista, déjenme, espérenme, no se me vayan, ahorita, y así es como, pues, terminamos. Entonces, y fíjense que este tipo de ejercicios con este tema, de que obtenga la serie de Fourier, pues ya prácticamente ya estamos del otro lado. Porque es que los ejercicios que vengan van a ser similares. Por eso, este tema ya lo podemos, no sé, yo creo que en la siguiente semana ya lo podemos agotar para pasar a otro siguiente tema que viene muy largo. ¿Ok? Vale, entonces, por el día de hoy le dejamos aquí. Ya la siguiente semana sí le entramos con un poco más de chamba, más fuerza, pero por lo pronto este fin de semana vamos a dejarlo como que para recargar energías después de un segundo parcial que yo también terminé así todo así cansado. Créanme, es cansado revisar 150 exámenes. Y bueno, y es que sí los voy revisando así, uno por uno, y les voy diciendo, o les escribo, ahí medio les escribo, porque híjoles, ser más descriptivo me cansa todavía más, ¿eh? Fíjense, soy muy breve, signo contrario equivocado, multiplicó mal, convirtió mal, cosas de esas. No doy mucho detalle porque sí es cansado. Ya cuando el alumno tiene la duda, entonces ya le entro con mayor detalle. Es más, muestro el examen del alumno y le digo, a ver, ¿cuál es la duda? Y sobre eso voy trabajando. Pero, pues es pesado, créanme. Yo prefiero un examen escrito, yo lo prefiero eso, a un examen en computadora, en digital. Sí, cansa, la verdad que cansa. Y la verdad que me distraigo, aparte que me distraigo. En fin, que tengan una excelente tarde, jóvenes. Y fin de Gracias, semana. profe. Gracias, profe, igualmente.